Buen día para todas mis hermanas desde Mexicali, Baja California, México. Les saluda su hermana Dolores Parra de Calderón en el programa Con Ojos de Mujer. Vamos a iniciar nuestro programa, hermanas. Sean bienvenidas todas nuestras hermanas que nos escuchan por Facebook, por Radio Integral, por Sello, desde nuestro querido México, nuestro vecino Estados Unidos, Colombia, Panamá, Chile, Argentina, España, de cualquier parte del mundo que nos estén viendo. Sean bienvenidas a su programa Con Ojos de Mujer, dando la gloria a Dios porque nos ha permitido un día más estar en este programa. Vamos a darle espacio a nuestra hermana Rosa Parra para que nos salude y nos dirija en una oración para iniciar el programa que se va a titular Vaso Más Frágil. Amén. Adelante, hermana. Muy buenos días, mis hermanos. Agradecida con Dios por este privilegio y este honor de estar un día más aquí con ustedes. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la vida, por la salud, por la libertad que nos das de exponer tu palabra en este día. Bendice a mi hermana Dolores, Señor, dale de tu guianza, de tu sabiduría para exponer tu palabra con libertad. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y bendice a todos mis hermanos que están escuchando, que esta palabra sea bien recibida, atesorada y puesta por obra, mi Dios, en tu nombre. Amén. Sí, Señor. Gracias, hermana Rosa, por esa oración y vamos a iniciar con nuestro programa del día de hoy, Vaso Más Frágil. Para esto vamos a leer el texto que se encuentra en Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén, hermana Rosa. Si tienes otra versión, pues adelante con este texto. Cambio. Sí, tengo la NBI, dice así: vosotros, maridos, semejantemente, habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Cambio. Amén. Bueno, damos un saludo a Fanny Mengo y a Charlie Martínez, que se unieron, Guillermo Zamudio Rivas y Juan Carraiga. Sí. Sean bienvenidos al programa Con Ojos de Mujer. Así es, hermana Rosa. Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Entonces, nuestro tema es que somos un vaso más frágil. Iba a traer los vasos para vasos de vidrio, de cristal, para identificar o para poner la semejanza aquí, poder nos expresar mejor este programa. Dice que la palabra de Dios, según el verso 7, que el hombre debe dar honor a la mujer como a vaso más frágil. Nosotras como damas somos un vaso más frágil, no que el varón no sea también frágil, sino que nosotros somos más frágiles. Entonces el varón nos debe de dar honor, nos debe de tratar como a un vaso más frágil. Las hermanas me van a entender perfectamente. Hay una marca, vamos a decir que somos dos vasos de cristal, el hombre y la mujer. Ambos somos frágiles, pero nosotros como mujeres somos más frágiles, y el verso 7 dice que el varón le debe dar a la mujer honor como a vaso más frágil. Considerar que ella es de un cristal más fino, más delicado. Les decía que las mujeres me van a entender muy bien con esta marca de cristal que hay, que se llama Princess House, que es un cristal muy bonito, muy delicado. Tiene un diseño así de una florecita muy bonita, muy delicado. Es un material muy fino,
hermoso y también caro. Entonces, la mujer que tiene esta vajilla en su casa, pues ¿qué hace? La cuida en extremo, ¿verdad? Porque la quiere, porque le gusta, por su apariencia bonita, también porque conoce su delicadeza. No la va a tratar igual que al resto de la vajilla, sino a esta vajilla se le tiene más consideración, se usa en momentos especiales, se luce, se guarda, porque sabemos que es delicada, que se nos puede quebrar, y sabemos también que es costosa. Entonces algo que nos cuesta, pues lo cuidamos. Entonces, lo primero que el varón tiene que hacer, porque acuérdense, hermanas, este programa es con ojos de mujer y nosotros tratamos de enseñarles a los varones cómo sentimos, cómo pensamos las mujeres. Lo primero, hermana Rosa, para tratarnos como vaso más frágil, ¿qué es lo que el varón tiene que hacer? Pues identificar que somos un vaso más frágil, tener la conciencia de que somos un vaso más frágil. Entonces, ¿cómo puede identificar un hombre a ese vaso más frágil? En este ejemplo que yo les ponía de este cristal que las mujeres conocemos perfectamente, quizás algunos hombres también. No tengo entre mis medios un vaso de Princess House, pero pues hermanas, nosotros no somos como ese cristal de Princess House. Nosotros no somos Princess House, pero sí somos Princess Gap. Somos princesas de Dios y como princesas de Dios queremos que el varón que tenemos a nuestro lado nos trate. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer este hombre que nos ama? Pues conocer la naturaleza de ese cristal fino y delicado. Hermana Rosa, ¿cómo puede el varón identificar o cuáles son las características de ese vaso más frágil de cristal? Adelante, hermana Rosa, con tu comentario. Bueno, entiendo que lo estás poniendo, ¿cuáles son las características ya de la mujer? No del vaso en sí. Bueno, las características son, y esto me acuerdo que lo escuché de un hermano pastor y dijo, bueno, hay que tratar a esa mujer como vaso más frágil cuando ella se porte como vaso más frágil. Y sí, muchas veces las mujeres hemos perdido en ese tiempo a lo mejor la delicadeza, nuestra forma de ser femenina. No es fácil, creo, para los hombres. Aún, fíjate, a los que están en Cristo y que leen esta palabra, pues la leen. Una cosa es leerla, pero otra cosa ya es en el terreno de los hechos. ¿Y cómo se identifica? Desde su manera de vestir, de comportarse, pero sobre todo los sentimientos. Que las mujeres a todo le metemos sentimientos. Esa es la delicadeza de una mujer. Sí somos frágiles de fuera, aún nuestras fuerzas físicas, nuestra forma de cuerpo, todo está diseñado diferente, pero también ese diseño viene desde adentro, de nuestros sentimientos, cómo nos ha diseñado el Señor, y esa es la fragilidad que hay, que yo entiendo que hay que enseñarles, porque son pocos los hombres que entienden esa fragilidad de la mujer. Nos toca enseñarles. Cambio. Bueno. Amén, hermanos. Entonces aquí lo vamos a ir viendo a través o a la luz de la palabra de Dios, lo que está escrito con respecto a este vaso más frágil y lo que la palabra le recomienda al varón de cómo tratarla. Mira, dice el verso 7, vosotros maridos igualmente vivid. Notes, hermanas, que en estos tres textos que vamos a ver, de Primera de Pedro 3:7, y vamos a ver también Efesios 5:25 y Colosenses 3:19. En estos tres pasajes, antes de decir que el hombre trate a la mujer como un vaso más frágil, dice que la mujer obedezca, respete a su marido. Pero lo que está escrito aquí dice que los hombres deben de vivir sabiamente. En otros dice según ciencia. Y tratarla como vaso más frágil con sabiduría y según ciencia. Entonces vamos a ver, yo ahí como que no estoy muy de acuerdo contigo, hermana Rosa, con respecto a lo que yo aquí veo en la palabra de Dios, que dice
o este varón que decía que la mujer debe portarse como vaso más frágil para que el hombre la trate como a vaso más frágil. Nos vamos a ir entonces a Efesios. Vamos a ir desde el 5:22 al 30. Te voy a pedir ahí que me apoyes con la lectura. Efesios 5:22 al 30 y nos vamos a centrar en el texto 25 y un poquito más adelante. Me lees, por favor, Efesios 5:22 al 30. Adelante. Amén, dice así. Permíteme, 5:22 al 30 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. Amén, hermana Rosa, gracias por la lectura. Damos un saludo a Guillermo Zamudio, a Juan Carraiga, ya lo hemos saludado, a Daniel Cervantes, a Carolina Delgadillo, un saludo para nuestra hermana Caro, a Meli Martínez, Luis Emilio Fong, Patricia Lugo de Torres, Elizabeth Ramírez Vázquez y Oscar Cruz se unió. Hermana Rosa, entonces vamos a retomar el texto. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La palabra de Dios dice que nuestro marido nos debe de amar así como Cristo amó a la iglesia, hermana Rosa. Vamos a ver cómo Cristo amó a la iglesia. Dice, y se entregó a sí mismo por ella. Aquí en este verso, la palabra de Dios hace una semejanza entre la relación de Cristo con la iglesia y el matrimonio, el esposo con la esposa. Dice que de la misma manera que el Señor amó a la iglesia, así el marido, mi esposo me debe de amar a mí como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué tiene que hacer? Pues como el Señor se entregó por ella. ¿Qué dio? No solo dio paciencia, podemos enumerar todo lo que el Señor dio por la iglesia, por amor de la iglesia. Entonces, hermana Rosa, no necesariamente tiene que la esposa portarse como un vaso más frágil, porque la esposa es menor. Nuestro esposo es el representante de Cristo en nuestro hogar. Él representa a Cristo. Por lo consiguiente, el varón debe tener las características que tiene Cristo. Tiene que buscar las características que tiene Cristo por cuanto es mayor en autoridad, en fuerza, en la investidura que el Señor le ha dado a él. Por eso es cabeza. Entonces debe ser más grande en todo. Entonces si dice que así el marido me debe, así mi esposo me debe de amar como Cristo amó a la iglesia y se debe entregar por mí. ¿Qué es esto de que se debe entregar por mí? Pues si yo no soy esa mujer frágil o no me porto como ese vaso más frágil, es porque soy imperfecta, como la iglesia es imperfecta, como la iglesia tiene fallas, pero Cristo es grande para ayudar a la iglesia, es grande en amor, es grande en paciencia, en misericordia, en todos estos atributos. El Señor tiene paciencia con la iglesia, Él espera, la ayuda, en todo. Entonces, Él tiene que estar ahí para hacer crecer a esa mujer que tiene a su lado. A ver, hermana Rosa, ¿qué opinas sobre este punto? Él está ahí para ser como Cristo para con nosotras, para hacernos crecer, porque necesitamos, porque somos imperfectos, porque tenemos manchas, porque tenemos arrugas,
porque somos enojonas, porque podemos tener tanto detalle, pero Él nos agarra así imperfectas. La iglesia no es perfecta, pero Dios la ama. Así nos debe de amar nuestro esposo, imperfectas. ¿Y nos va a dejar imperfectas? No. Por eso el texto de Pedro dice, vivid con ella sabiamente, según ciencia. Entonces, este hombre, representante de Cristo, tiene que, según ciencia, entender a su esposa, mirar las fallas que ella tiene y corregirla y instruirla, enseñarla. A ver, hermana Rosa, sobre este punto, sobre este texto, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Tu comentario, Cam. Amén. Mira, pues tomamos este punto de este pastor, porque es pastor, y dice que la va a tratar frágil siempre y cuando ella se porte como un vaso frágil. Pero aquí lo explicaba de una manera hermosa, que Cristo dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, dice esta versión. Dio su vida por ella. Entonces dice, esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra. Esto lo hizo para santificarla. Quiere decir, si Cristo dio su vida por la iglesia, que nosotros somos un símil, para santificarla, purificándola. Entonces, esa iglesia, esa mujer necesita trabajo. Necesita ser santificada y purificada. Entonces, el punto aquí que de enseñanza para mis hermanos varones es que te vas a casar con una mujer imperfecta, que de antemano debes de saber que esa mujer tan hermosa, tan femenina, tan frágil, tan perfumada, tiene defectos, tiene carencias que tú tienes que identificarlas para ayudarle, para santificarla, y lo que dice por la palabra. Debe ser un hombre tan capaz, sobre todo en la palabra de Dios, para que cuando vayan brotando esas espinas en esa rosa hermosa, frágil, él esté listo para ir podando esa flor, esa plantita, pero sobre todo con la palabra, con amor. Así lo entiendo, mi hermana. Cambio. Amén, así es. Entonces no es que la esposa tenga que ser frágil, tenga que tener las características. Mira, aquí pasa algo bien curioso y bien tremendo. El varón quiere una mujer delicada, aromática, hermosa, que responda en obediencia, que responda en paciencia, que sea mansa y humilde, como dice la palabra de Dios. Pero ahí está pidiendo que esa esposa, en vez de ser el vaso más frágil, sea Cristo en ese aspecto, en el aspecto de la obediencia, del crecimiento. Quieren una mujer perfecta para poderla amar, pero la esposa nunca va a ser Cristo. Cristo, o el representante de Cristo, es el varón. Dios lo ha capacitado a él, le ha dado tanto la autoridad de ser cabeza como la responsabilidad de ser el que es más grande en todo, en vivir la palabra de Dios como está escrita. En su palabra nos manda a ambos: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero se le exige primero al varón, porque él es quien va a santificar a la iglesia. Muchas veces el varón está pidiendo, quizás de forma inconsciente, que la iglesia lo santifique a él, que la iglesia dé la blanda respuesta, que la iglesia sea humilde, que en este caso pues la mujer sea humilde, sea mansa, tenga todas esas características sin trabajar él. O sea, que se den espontáneamente. Qué preciosa la mujer que tiene estas características, y creo yo que sí las hay, raras, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Que su estima es más que las piedras preciosas, porque la característica de la piedra preciosa es su rareza. No hay casi, hermanos, pero yo creo que sí hay este tipo de mujeres. La mayoría no, la mayoría somos imperfectas y necesitamos el trabajo del esposo, esa entrega absoluta del esposo, esa madurez del esposo para hacernos crecer, irnos corrigiendo en todo lo que fallamos las mujeres, porque la iglesia falla, hermanas. Nosotros fallamos, somos más débiles, a veces entendemos menos, por cuanto somos más sensibles, por cuanto tenemos un mundo de sentimientos, estamos más expuestas a fallar. Entonces, pero tenemos a nuestro lado un varón
un varón de Dios, un siervo de Dios, o simplemente el hombre que Dios le ha dado esa investidura para que pueda sacar adelante a su esposa. No esperando que ya sea perfecta para tratarla bien o para tratarla como a ese vaso más frágil, sino Dios se la entregó a esa mujer hermosa y preciosa para que él lo primero que tiene que hacer es identificar la naturaleza de su esposa, saber que su esposa, pues como tú decías, es hermosa, es preciosa, él la ama cuando ella llega a él, pero tiene que saber que ese vaso tan bonito requiere un cuidado especial. Tiene que saber también la naturaleza de ese vaso, que aunque ese vaso tenga fallas y tenga manchas y tenga arrugas y tenga un carácter difícil o tantas cosas que puede tener la esposa, saber que es frágil y que él la tiene que cuidar, que es frágil, que es delicada. Yo apunté aquí algunas características. Dice que es de uso delicado, que es fina, que es bonita y que también es valiosa. ¿Y por qué cuidamos a un vaso de Princess House tanto? Porque sabemos que si ese vaso se maltrata, ya no va a valer igual, ya no lo vamos a poder usar igual, hermana Rosa. Entonces, ¿qué tiene que hacer el varón? Primero, identificar, estar consciente de que la mujer que tiene al lado es un vaso más frágil y la debe de tratar como vaso más frágil, conocer sus características y saber que él es el representante de Cristo, que él es quien se tiene que entregar por ella, no ella por él. Él es el primer responsable, él es la autoridad, porque a veces a los varones les gusta mucho esa parte de que son la autoridad y que la esposa debe de ser. Ciertamente nosotros, la palabra nos dice que debemos ser obedientes a nuestro esposo, respetuosas con nuestro esposo, pero a él les toca el trabajo de hacernos crecer. Dice aquí en el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Mija, la palabra de Dios dice esto. Tu comportamiento debe ser así. Nunca el varón debe dejar su autoridad, pero con amor, con cariño, para no lastimar a ese vaso tan delicado que se puede astillar, se puede quebrar. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. Dice, Luis Emilio fue un excelente consejo y nos sirve mucho a los jóvenes ver su experiencia y sabiduría en cuanto al matrimonio y el cómo Dios se mueve cuando guardamos su palabra. Bendiciones. Amén, hermano. Un saludo también para Gilberto y Diana Cuevas, nuestros hermanos, Dios los bendiga. Oscar Cruz y Manuel Vega Reina. Carolina Delgadillo Santana, este comentario es: en el caso de que el varón conozca a Cristo, la amará como Cristo, pero si él no es conocedor, ni teme a Dios, bueno, en el caso sí, ahí es un poco diferente. Ahí la esposa tiene que decirle, amor mío, yo soy más delicada, yo soy más débil, mira, enseñarle, ¿verdad? Con amor, con respeto. Pero en el caso de nosotros que conocemos al Señor, hermanas, que tenemos esposos que conocen a Dios, pues la palabra escrita es clara y nos enseña aquí que pues el varón es el responsable de cuidarnos, de hacernos crecer. Pero ¿para qué tanto trabajo? ¿Para qué tanta entrega y tan difícil? Porque si el Señor dio su vida, pues esto cuesta, duele, es esfuerzo. Para los varones no es cosa sencilla, no, hay mucho dolor en el obedecer la palabra de Dios, hay mucho dolor en entregarse por la esposa con tantos detalles que tenemos nosotras como mujeres. Pero ¿para qué tanto trabajo? ¿Para qué tanto esfuerzo del varón? Aquí dice en el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo. Todo ese trabajo es para el varón, para presentársela a sí mismo. Ese es un producto que él ha trabajado, que él ha cuidado, que él ha cultivado para él disfrutarlo. Para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante.
una esposa obediente, una esposa que ya da la blanda respuesta, que ya fue enseñada. Por eso también dice la palabra de Dios, hermanas, o nos compara el varón que edificó sobre la roca y el que edificó sobre la arena. Edificar sobre la roca significa obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué de repente el matrimonio amenaza? Llegan esas tormentas, esos vientos y la casa se tambalea? Porque no vivimos la palabra de Dios. Tenemos temor a muchas cosas, tenemos temor a la economía, tenemos las mujeres, tenemos temor a un cáncer de mama, tenemos temor a tantas cosas, pero desgraciadamente no tememos a la palabra escrita. La leemos y la pasamos de largo, no queremos vivirla tanto hombres como mujeres. Entonces nuestro matrimonio de repente se simbra porque hay un vaso que tiene una craqueadura, ese vaso precioso, está quebradito, está a punto de colapsar. ¿Por qué? Porque hay un varón de Dios quizás que no ha entendido su trabajo con su esposa y la ha tratado ásperamente. Y ese vaso pues está lastimado. Entonces de repente surge el conflicto y se tambalea la casa porque no tenemos las bases que nos marca la palabra de Dios. No actuamos conforme a la palabra de Dios y entonces estamos inseguros en la relación. Pero si obedecemos tanto la mujer en obediencia, en sujeción, como el esposo en tratarla como Cristo a la iglesia, pues yo creo que va a haber familias, matrimonios sólidos que no se van a simbrar con cualquier problema. Entonces decíamos que todo este trabajo del varón, toda esta entrega, todo este esfuerzo es para presentársela a sí mismo, para disfrutar ese fruto precioso que ha cultivado, sino que fueses mancha sin mancha y sin arruga. Hermana, te paso comentario, ya tengo mucho hablando yo sola. Adelante. Amén, amén. Entonces en el verso 25 miramos dos características. Dice que Cristo amó y se entregó. En otra versión dice dio su vida por ella. Entonces estas dos características principales es que el hombre ame a su esposa y se entregue, o de su vida significa un trabajo fuerte para santificarla y purificarla. Ya hablamos de que necesitamos trabajo, necesitamos correcciones y presentabas tú que el varón es representante de Cristo, que es mayor. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que más batallamos son los sentimientos, que a todo le ponemos sentimientos. Entonces el hombre debería ver a la mujer desde esta perspectiva. Oh, pobrecita mi esposa, todo el mundo de sentimientos que tiene ella cuando nos ve a la mujer en un berrinche, en algo. Vernos así, como desde esa perspectiva de que somos menores en ese sentido. Y tener esa paciencia, ese amor, hasta esa tolerancia, ¿no? Ese margen de tolerancia y corregirnos y enseñarnos con la palabra. Es hermoso eso. Y pues el fin es presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Y sabes que me estaba acordando que por ahí leí que la mujer es el reflejo de tu esposo. A veces hay flores apagadas, sufridas, que se les ve que algo no está bien ahí. ¿Sabes por qué? Porque el esposo no está haciendo su trabajo. Entonces de corregirla, de amarla, de entregarse, con la palabra ir arreglando esa florecita. Entonces, ¿qué es el reflejo? También hay mujeres rebeldes, ingobernables. Ahí significa que hace falta trabajo de ese esposo, de esa cabeza. Porque también, así como hay maridos agresivos, a lo mejor que maltratan, hay otros que son indolentes y dejan que esa mujer crezca para todo rumbo, sin ningún freno, sin ninguna corrección. Es tremendo y creo que vas a tratar estos temas que son extremos, ¿verdad? Más adelante, pero está hermosa la presentación de la palabra. Cambio. Amén, hermana Rosa. Un saludo para José Antonio Castañeda Sánchez, Ignacio Armando, Lupita Tirado Cantú, Lázaro Ñáñez y Dinora Díaz. Un saludo para nuestra hermana Dinora hasta allá, hasta a Meresby. A nuestro hermano Guillermo Martín.
Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos. Amén, hermana Rosa. Así es, la palabra de Dios es preciosa. Yo disfruto la palabra de Dios. Hay veces que duele, pero también se disfruta. Si vivimos la palabra de Dios, qué hermosos serían todos los matrimonios, que bendecidos, ¿verdad? Nuestra relación conyugal, nuestros hijos, nuestras familias, nuestra iglesia, solo por obedecer la palabra de Dios. Sí, es hermosa la palabra, el entenderla, pero más eficaz es el ponerla por obra. Vamos a abrir en sala, si hay alguien en sala que quiera participar, o pongan sus comentarios también por Facebook. Vamos a dar lugar, si hay alguien que quiera hacer un comentario, pues adelante, es tiempo de que alguien quiera participar. Cambio. Amén. Creo que no están mis hermanas ahora. Nuestra hermana Fanny Mengo dice, amén, hermana, qué importantes son los consejos de Dios, el cual nos muestra cómo la pareja debe de... a ver ahí. Debe de conducirse en el matrimonio, y el mismo Dios nos pone el ejemplo en él mismo. Cómo Dios amó a su iglesia, y la iglesia no era perfecta, pero él la fue perfeccionando en amor. Qué hermoso es nuestro Dios, y un caballero en estos temas. Él no aconseja el someter a la iglesia con violencia, sino con amor. Gracias, hermana Fanny, por su comentario. Qué importante, ¿verdad? Dice, someterla con amor, enseñarla, cuidarla, pero todo, hermana, es a base de amor, y con la conciencia, ¿verdad?, del varón, de que él es mayor que su esposa y está capacitado por Dios para hacer ese trabajo. La hermana Rosa nos comentaba del otro extremo también. La mayoría de las veces es el esposo que es duro, que no entiende bien la naturaleza de su esposa, pero también por otra parte hay mujeres muy agresivas, pero pues ya. Pero aún esas mujeres agresivas, hermanas, son vasos más frágiles, y los hombres están capacitados para tratar también con esos espíritus rebeldes. Si el esposo no actúa, es indolente o indiferente, estas también son formas de maltrato, hermanas. A un esposo que no atiende los detalles de su esposa, que la deja, o que le dice tú decide, que no toma su lugar que Dios le ha dado, hay un problema grave ahí. Entonces puede haber muchas causas por lo que él no está actuando, no está cumpliendo el rol que Dios le ha dado como cabeza. Pues ahí ya tendría él que buscar el consejo de sus pastores, sus líderes, que lo apoyen, porque al varón Dios le ha dado esa capacidad de cuidar a su esposa y de hacerla crecer. Y no solamente la capacidad, sino el mandamiento. Aquí dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces no hay excusa, varones. Es su responsabilidad hacernos crecer, cuidarnos y tratarnos como a un vaso más frágil. No evadir esa responsabilidad, no querer que la esposa sea Cristo o tenga las características de Cristo, porque para razones de autoridad el varón dice, yo soy el representante de Cristo. Para razones de paciencia, de mansedumbre, de humildad, pues quieren que la esposa tome ese lugar, ¿verdad? Y que sea ella primero la que tenga esas características. Pero no es así. La palabra de Dios es clara y dice que es el varón el que se debe entregar hasta el nivel más alto por su esposa, como Cristo, que dio su vida. Quizás al varón no se le pide que dé su vida, pero sí que dé toda su paciencia, todo su intelecto. Dice que según ciencia, que investigue,
quién es, que identifique ese vaso más frágil, las características de ese vaso más frágil, de cómo ayudarla, de qué tipo de esposa tiene y qué necesita, cuáles son las necesidades de su esposa para hacerla crecer para él mismo, para poder disfrutar. Porque miren, hermanos, pusimos aquí el ejemplo de 2 vasos de cristal, el varón y la mujer. Ambos son de cristal, ambos son frágiles, pero este es más frágil que este. Entonces, este requiere más cuidado, pero este vaso debe saber las características de este vaso. Debe saber que este es más delicado. Un vaso de cristal es bonito. ¿Cómo va a tratar a su esposa? ¿Qué trato le va a dar? Sabe que lo tiene que cuidar, que se puede quebrar, que no lo debe de golpear, que cuando va a lavar la loza, ese vaso más delicado, ese Princess House, lo tiene que lavar aparte, separado, no con el montón, porque se le puede lastimar, para que le dé el servicio que él quiere, tomar en un vaso precioso, en un vaso delicado, o va a tratar, no sabe la naturaleza de ese vaso delicado y lo va a tratar como a un vaso de plástico. Este, hermanas, es un vaso de plástico. Este es duro, no tiene la misma sensibilidad, no tiene la misma delicadeza, la misma belleza. No, es económico, no tiene el mismo valor, pero el hombre debe saber que si está usando un vaso, lo puede patear, lo puede aventar, lo puede levantar y le va a seguir dando el servicio. Este vaso de cristal, varón, si tú lo lastimas, si se craquea, si se le hace una cortadita, pues, y lo quieres usar, te puede lastimar cuando lo uses porque está herido. Así es la mujer. Si una mujer está herida, si este vaso más frágil no ha sido tratado con cuidado y el esposo lo ha golpeado, ya se le despostilló, se le hizo una quebradura, o se le va a tirar el agua cuando lo quiera usar, o se va a cortar, va a lastimarse cuando lo quiera usar porque está dañado. No le puede dar un buen servicio porque está lastimado este vaso, que no ha sido tratado con el debido cuidado. Ahora, si va a usar, si su vaso lo va a tratar como un vaso de plástico duro que aguanta, pues también ese es el servicio que le va a dar este vaso de plástico. Este vaso de plástico no tiene la misma calidad, no tiene la misma belleza, es opaco. Entonces, si tu varón estás maltratando a tu esposa, no has identificado que es un vaso más frágil, más bonito y más delicado, y le estás tratando como a un vaso de plástico, pues también el servicio que te va a dar, pues es como un vaso de plástico. No va a ser aquella mujer delicada, bonita, cariñosa. No vas a tener esos beneficios porque no le estás dando el trato que ella merece. Entonces, si la estás usando como un vaso de plástico, el valor de un vaso de plástico es más económico o muy económico. Entonces, pues lo tiras, lo levantas, te sirves y sí te va a servir, pero con esa calidad inferior, hermano. Entonces, varón, ¿qué es lo que quieres? ¿Un vaso fino de Princess House o un vaso de plástico? ¿Qué quieres, deleitarte en un vaso fino o servirte en un vaso de plástico? Son ejemplos solamente para que se vea la naturaleza de uno y otro, que le pueden dar ambos servicios, pero con diferente calidad. Hermana Rosa, tu comentario, adelante. Acerca del valor de ese vaso frágil y su belleza y el cuidado que se debe tener. Pues uno, cuando te visita, tú decías, se usa en momentos especiales. Cuando tienes visita, quieres lucir tu vaso y lo has limpiado y lo has cuidado de la manera. Entonces, cuando tienes esa visita, te da un gusto presentar ese vaso elegante, limpio, fino, para que los demás vean tu vaso y que está bonito. Así, de igual manera, el esposo se alegra, se contenta cuando los demás ven ese vaso, ¿no? Y luce tu vaso, se ve brillante, limpio, elegante, fino.
Entonces pienso que para el hombre y lo digo porque mi esposo me ha dicho así, yo me siento orgulloso de ti, mami, me siento contento, me siento privilegiado de tenerte así. No es que presuma, pero sí me ha dicho, y no es porque sea a lo mejor ese nivel de finura, pero sí hay una honra en el esposo de presentar a esa mujer sana, saludable, de adentro sobre todo de sus sentimientos, una mujer segura, valiosa, y también por fuera pues cuidadita, saludable. Entonces es una honra para el esposo presentar ese vaso y que los demás vean qué vaso tiene, tan bonito, tan frágil. Así es, mi hermana, cambio. Amén, hermana Rosa. Es un orgullo, debe ser un orgullo para el varón presentar esa mujer preciosa por dentro y por fuera. Pero también habla, el orgullo está en que él es el responsable de esa mujer bonita, de todo lo que ella tenga. Él es el que la ha elevado. Él es una esposa preciosa, pero él ha contribuido, él ha hecho esa mujer. Así, ¿con qué? Con su trabajo, con su ciencia, con todo su intelecto, con toda su paciencia, con todo su ser. Entonces, esa mujer que él está presentando, él se siente muy orgulloso porque la está luciendo, porque ella no lo va a avergonzar, pero es sobre todo porque es trabajo de él, que a él le ha costado esa mujer hermosa, esa mujer alegre, contenta, sonriente, como tú decías. Entonces, puede venir sus amigos, pueden venir tus compañeros de la iglesia, tus hermanos en Cristo, sus familiares, y entonces él se sienta a la mesa con orgullo. Aquí está mi vaso, aquí está mi Princess House, con toda su elegancia, con toda su belleza, con toda su delicadeza, y es algo de calidad. Pero ¿quién ha pagado por ese vaso precioso? Pues un esposo diligente, un esposo que habita según ciencia con su esposa. Un saludo para Ernesto Tavison, Reinaldo Rosales, Fanny Mengo, a su comentario, hermana, qué buen ejemplo de los vasos, muy cierto, así es, hermana. Sí, tenemos que ejemplificar porque hay veces que no, ni nosotras mismas nos damos cuenta quiénes somos o cómo actuamos. Entonces, este ejemplo es para que el hombre vea, visualice lo que es un vaso más frágil y cómo debe ser tratado, y que varones, pues no hay excusa. Aquí la palabra de Dios dice que ustedes deben de trabajar, darlo todo por ese vaso. ¿Para qué? Para presentárselas, para elevarlo, para tenerlo precioso, cuidado, para ustedes mismos. Sino que fuese, dice, por la palabra de Dios, a fin de presentárselo a sí misma, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque el hombre que ha trabajado tanto con esta esposa, ella le va a dar ese fruto precioso, bonito, bueno, que él necesita. Pero es su trabajo, es fruto de su esfuerzo, de su trabajo. Amén, hermana Rosa. Entonces nos vamos a ir ahora a nuestro último texto, que se encuentra en Colosenses 3:19. Te voy a pedir, hermana, que lo voy a leer yo, a ver, y tú lo lees en tu versión. Colosenses 3:19. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Si tienes otra versión, a ver, adelante. Sí, lo único que cambia en la versión NBI dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. Y esa palabra desapacible quiere decir que causa disgusto o enfado o es desagradable para los sentidos. Cambio. Amén. Yo también aquí busqué los
sinónimos de la palabra ásperos. ¿Sí? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis, la palabra de Dios les está recomendando que no seáis ásperos con ellas. Entonces, si quedó escrito, hermanos, es porque es la tendencia del varón a ser, o es la naturaleza del varón a ser áspero. Miren, hermanos, los sinónimos de la palabra áspero son intratable, rudo, riguroso, rígido, seco, duro, tosco, bronco, burdo, severo y austero. Esas son las definiciones de áspero, hermanos, más las que decía nuestra hermana Rosa, que de desapacible, que era pues que no se, una persona con la que no se desea estar. Entonces, intratable, rudo, riguroso, rígido, seco, duro, tosco, bronco, burdo, severo y austero. Hasta habla ahí de que también puede ser en la economía, ¿verdad? Austero, que no le gusta gastar o que le niega a su mujer la economía. Todas estas características, le dice la palabra de Dios a los varones, no sean así con ellas. No sean ásperos, no sean intratables, no sean rudos, no sean rigurosos, no sean rígidos, no sean secos, sean amables, sean cariñosos, expresivos, no ignoren a su esposa, no sean toscos. ¿Qué es una persona tosca? Pues que la trata sin ningún cuidado, ¿verdad? Que la trata como a vaso de plástico, la avienta, la empuja, no tiene cuidado con ella, de sus sentimientos, la malinterpreta, bronco, que rápido se molesta, que tiene un carácter así iracundo, burdo también. A veces se usan palabras que lastiman a la esposa, que para ellos pueden ser naturales, pueden ser normales, pero para la esposa es algo burdo, es algo porque ella es más delicada. Entonces tienen que tener cuidado también con las palabras que usan para con su esposa. Porque muchas veces aún ellos dicen es broma o es cariño y le dicen gorda o algunos calificativos que para ella pueden resultar ofensivos o le lastimen. Entonces tienen que tener en cuidado el esposo cómo trata a su esposa. Severo. Severo que pues es bien duro pues con ella, que intransigente, inflexible. Austero, pues ahí habla de que no la prive de la economía, que no sea tacaño, pues en otras palabras, con su esposa, sino que sea espléndido, ¿verdad? Que vea las necesidades de su esposa y las atiende. A ver, hermana Rosa, tu comentario, adelante. Todo eso que dijiste. Intratable, rudo, riguroso, tosco, severo, austero, seco, bronco, severo. Híjole, bueno, mira, esos sinónimos hay que enmarcarlos aquí en la casa. Se me antoja para ponerlos aquí en el refrigerador y entonces identificar alguno de estos gestos de mi esposo y inmediatamente decir, mi hijo está siendo seco, está siendo severo. Y sí, me gustaría que lo especificaras bien, todos los sinónimos de áspero para identificarlos y también nosotros ayudarlos. A lo mejor ellos no saben, no se dan cuenta, piensan que eso es natural, que no nos lastima, que no significa nada, pero nosotros podemos ayudarles recordándoles, eso que hiciste corresponde a esta lista. En este acto fuiste severo, aquí eres bronco, está siendo austero, ¿verdad? Los podemos ayudar a nuestros esposos en esa manera de hacerles conciencia de que ese trato nos lastima, nos hiere, nos achurra, nos hace sentir menos frágiles, así que muy interesante. Cambio. Amén, hermana Rosa. Y lo más importante, ese trato no está autorizado por Dios. Así que varones, y ese trato no está autorizado por el Señor. Y si nos tratan así, la palabra de Dios dice que sus oraciones serán impedidas.
Así que hermanos, no se crean muy espirituales y están tratando a su esposa de una manera áspera. El Señor no los va a escuchar. La palabra es preciosa, hermanas. Se disfruta en estos temas y son tan reales. Y muchas veces los pasamos como que no existen, como que ese varón rudo, áspero, intratable, que no quiere cambiar, que dice yo así soy. Pues no, hermanos, la palabra de Dios dice que ambos debemos de crecer, pero más responsables son los varones porque por cuanto son autoridad y el Señor no los autoriza para tratarnos de una manera áspera. Él les dice, no seáis ásperos con vuestras esposas para que vuestras oraciones no sean impedidas. Entonces, hermanos, si quieres que Dios te escuche, no trates ásperamente a tu esposa. Trátala como a un princess house, pero más bien no, trátala como a una princess God, una princesa de Dios, porque eso es lo que somos, princesas de Dios, somos hijas de un rey. Entonces alcanzamos esa jerarquía de princesas de Dios, y según el trabajo que hagas, varón, pues es el producto que vas a tener. Entonces, de ti depende qué vaso presentas en tu mesa. Amén, hermanos. Hermanos, damos un saludo también aquí a Brenda Cortés Cardiel, a Psiquique Cristian Velázquez, a Norma García Leiva y a Susan Mesinas. Es una hermana jovencita, nada más jovencita, ¿verdad? Qué bueno que está con nosotros. Hermana Rosa, tu final comentario. Adelante. Muy buenas tardes, te quiero hacer una pequeña invitación al canal de la congregación a una charla del porqué de las sectas y las religiones. Estás invitado. Solamente en esta parte que dice que no seas seco, en uno de los sinónimos, no seas seco con ella, sino que atiendas ahí y riegues esa florecita. Ayer precisamente le cantaba a mi esposo, porque yo soy muy ocurrente, y me acuerdo de una canción, es del mundo, espero no se vayan a sentir, dice: con cartitas y palabras se enamora una mujer. No sé quién la cantaba, pero yo le decía eso. Con cartitas y palabras. Era en aquel tiempo cuando se usaban las cartas, pero ahora nos pueden enamorar con las cartas de San Pablo, de cómo comportarnos, y palabras, en este aspecto de que no sean secos con ellas, sino que una mujer necesita esas palabritas de amor, esas correcciones y esas cartitas que sean las del apóstol Pablo. Dios los bendiga, mi hermano, es un privilegio haber compartido en este día con ustedes. Cambio. Amén, hermano. La palabra de Dios es preciosa y nos ayuda, nos dice cómo debemos de conducirnos. Las mujeres siempre tenemos la tendencia, porque no leemos, porque no escudriñamos, porque no entendemos la voluntad de Dios, no nos tomamos el tiempo para escudriñarla y oigo la... Dolores, ya no te escucho en serio, cambio. Amén, hermana. Les comentaba que nosotras como mujeres de Dios muchas veces no nos damos el tiempo para estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Aquí el Señor es precioso y nos da las reglas de cómo conducirnos, pero yo escucho muchas veces que la mujer se queja porque la palabra de Dios le dice que sea obediente, que sea sumisa, y más adelante vamos a traer ese tema que es un tema precioso también, el de ser sumisa, obediente a nuestro esposo, que es también una grande bendición para nuestra vida. Pero les comentaba que escucho a las mujeres que se quejan de esta condición porque no entienden, porque escuchan la palabra sumisa y muchas veces no entendemos, inmediatamente pensamos que es sometida, humillada, menospreciada. No es así, hermanas. Hay que entender la palabra de Dios. Aquí en esta porción que estudiamos hoy como vaso más frágil es como el Señor le plantea al varón que debe tratar a su esposa.
a nosotros también nos plantea lo de la sumisión y es una bendición bien grande y bien precioso tema. Así que hermanas, no se engañen ni se asusten cuando escuchen también el tema de la sumisión, porque es para nuestro bien y todo lo que el Señor dice en su palabra es lo perfecto. No tenemos por qué discutirle al Señor, no tenemos por qué rebelarnos si la palabra de Dios es verdad y es para dar vida, para dar paz, para hacer que seamos felices ambos. Pues, hermanas, pues este ha sido su programa Con Ojos de Mujer del día de hoy. Vamos a dar gracias a Dios porque nos permitió tener este programa de Vaso Más Frágil este día. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor Santo, porque eres bueno, porque tu misericordia es grande, porque nos enseña tu palabra cada día, Señor. Tu palabra es preciosa, tu palabra es vida, tu palabra es paz. Señor, gracias, Señor Santo. Nos quedamos con ella, Señor, en nuestro corazón para ponerla por obra. Gracias, mi Señor y Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanas. Nos vemos la próxima semana en su programa Con Ojos de Mujer.